Bienvenidas, queridas amigas y amigos de Bienvenidos Venezolanos TV en Actualidad con Alexis Ortiz. Hoy vamos a conversar sobre una materia que realmente está llenando las páginas de la prensa internacional, de los medios de comunicación social de todo el mundo, y es la situación de escándalo que está viviendo la democracia española en los últimos días por sucesos muy controvertidos, pero sobre todo muy mezclados. Van desde una ley de amnistía que pareciera proteger a terroristas, unos escándalos de corrupción que incluyen, entre otras cosas, nada más y nada menos que a la propia esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. La verdad es que hay preocupación por la democracia española, que de alguna manera es una referencia mundial. Sobre esa materia vamos a hablar con el ingeniero Francisco Fernández Galán. Francisco Fernández Galán es un venezolano de origen español, tiene la nacionalidad española y venezolana, y es una persona que sigue de una manera rigurosa, exhaustiva, diaria, la política española. Bienvenido, Pachi. Bueno, y la venezolana y la americana, porque como buen aficionado a la política, pues me gusta estar siguiendo todo lo que ocurre en estos tres países especialmente, pero también en el mundo. Así que es una afición que no puedo quitarme, ¿no? Una afición que ojalá tuvieran todos los ciudadanos, esa afición a entender, a comprender, a seguir la política, porque la antipolítica precisamente le ha hecho un daño terrible a la humanidad. Ahora, eh, Francisco Fernández Galán, fíjate tú, ¿cuál es tu balanza inicial de este desbarajuste que está sacudiendo a la política española? Bueno, mira, yo voy a empezar por recordar una definición que a mí siempre me ha gustado muchísimo, que es la de Ortega y Gasset, ¿no? Ortega y Gasset define la política como el arte de hacer posible el ideal. Esa es la antítesis de todo lo que está pasando en España y en muchas partes del mundo, porque no es solamente en España. Quizás España sea en este momento una de las peores, pero la orfandad de liderazgo y la desfiguración de lo que debe ser la política es un tema generalizado. Estamos llenos de presos por corrupción, reelegidos presidentes, en fin, de líderes que ponen por encima de cualquier cosa su interés personal y sus negociados, que usan la ideología únicamente para hacer cualquier clase de latrocinios, etcétera, etcétera, etcétera. Y donde los derechos humanos, pues, son un papel mojado yo diría que en más de la mitad de los países del mundo. No hay liderazgo. Yo veo con gran envidia la Europa, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, con Amintore Fanfani, con Konrad Adenauer, con Charles de Gaulle, con el final de Winston Churchill, etcétera, etcétera, etcétera. Esos eran líderes que estaban por encima de la politiquería barata y que pensaban en la transformación de sus países y en la mejoría de sus ciudadanos. Hoy tenemos todo lo contrario. Y el caso de España es patético. Tenemos un presidente del gobierno que perdió las elecciones hace 8 meses, que pierde esas elecciones de todas maneras diciendo todo lo contrario de lo que de lo que está haciendo, y que llama cambio de opinión a lo que es simplemente una rendición a intereses mezquinos de personas que son delincuentes, que están huyendo de la justicia, que además han cometido toda clase de delitos y bueno, sin escrúpulo alguno. Hoy seguramente van a aprobar una modificación de la ley de amnistía que es por vez número 10, que él dice que no lo va a hacer y lo hace. Pero aparte de eso, pues estamos asistiendo a lo que es, según mi opinión, una novela que tiene múltiples capítulos y que ahora comienza a desenmarañarse desde quizás el capítulo más pequeñito, ¿no? Que es 50 millones de euros usados para compra de mascarillas, que se sepa hasta ahora, en época de la pandemia, lo cual lo hace todavía mucho más terrible. Pero que si me permites, y voy a hacer una fabulación, porque yo no tengo ninguna prueba de lo que te voy a decir, simplemente elaborar una historia en base a ciertas cosas, ¿no?, que uno va leyendo. Ciertos indicios, sí. Primero llega Delcy Rodríguez, antes de la pandemia, la reciben en el aeropuerto el ministro de Transporte, su comisionista, ahora descubierto
a través de esta trama, digamos, de las mascarillas, Koldo García, pero asombrosamente los acompaña una persona oscura llamada Víctor de Aldana, que es a su vez el que aparece en todas las salsas, ¿no? Aparece en reuniones con el ministro en México, aparece en reuniones con Globalia, que es la empresa matriz de Air Europa, con la esposa del presidente del gobierno, en fin, o sea, es la persona que aparece detrás de todas estas operaciones presuntamente fraudulentas. Esa visita de Delcy Rodríguez termina con que una furgoneta recoge 40 maletas del avión que no podía aterrizar en España porque tenía prohibido ella visitar cualquier país de la Comunidad Económica Europea, y no contenta con aterrizar, es recibida nada más ni nada menos que por el ministro en ese entonces de Fomento y Transporte, el señor Ábalos, que evidentemente va allá porque recibe orden para eso del presidente de la República, de Pedro Sánchez. Bueno, ahí comienza esta historia para mí, ¿no? Donde está implicada definitivamente Venezuela. Insisto que estoy un poco fabulando, no tengo, es decir, ¿qué había en las maletas? Nadie lo sabe. ¿Qué había en esas 40 maletas? Nadie lo sabe. ¿Qué hacía ahí ese señor Víctor Aldana, que a su vez tenía una comisión de Air Europa por la cual iba a cobrar $5 millones si lograba que el gobierno de Venezuela le pagara a Air Europa una deuda de aproximadamente $200 millones que tenía el gobierno venezolano con Air Europa? ¿Pagó el gobierno venezolano esa deuda? Iban en esas 40 maletas $200 millones en efectivo. Mira, estamos fabulando, insisto, pero es algo extrañísimo que en una situación como esa esté en el aeropuerto recibiendo a Delcy Rodríguez un señor, Víctor de Aldana, que no tenía nada que ver con el gobierno ni con el Ministerio de Fomento y Transporte que dirigía este señor, y que además tenía puerta franca en el ministerio, o sea, manejaba todos los internos. Pachi, ahí hay unos casos muy llamativos. Ese de la maleta misteriosa que no se sabe qué iba en esas maletas que llegaron ilegalmente a España. El caso que ya mencionaste de las mascarillas compradas ilegalmente, unas mascarillas malas que no funcionaban, en el cual está muy involucrada, entre otras, la actual presidenta del Congreso Español, o sea, la tercera persona en la línea de mando en España. Otro, el caso de la esposa del presidente del gobierno español, la señora Begoña Gómez, que tiene una relación, por calificarlo de la manera menos agresiva posible, una relación sospechosa con el gobierno del Reino de Marruecos. Y el otro caso escandaloso es la protección a los actos de terrorismo del prófugo de la justicia Puigdemont, precisamente porque este le garantiza al presidente Sánchez los 7 votos que necesita para gobernar a pesar de haber perdido las elecciones. Vamos a comentar un poquito esos 4 casos. Bueno, iba a tratar de hacerlo de una manera cronológica y empecé con el Delcy Gate porque entiendo que Venezuela tiene mucho que ver en todo esto. Es increíble, pero sí, porque sabemos que Zapatero también fue intermediario con el gobierno de Venezuela para cobrar la deuda de Air Europa, pero Zapatero no lo logró. No sabemos si este señor Víctor de Aldana y este ministro de Transporte, dirigidos por supuesto por Pedro Sánchez, lo lograron. Ese sería el primer caso grave. A partir de ahí viene la pandemia y unos días después de que el gobierno español decreta que existe una pandemia, no lo había querido hacer antes porque había una manifestación de mujeres el 8 de marzo, que era importantísimo defender los derechos de las mujeres. Ya se sabía desde diciembre que venía la pandemia. No tomaron ninguna medida para proteger a los sanitarios, a los posibles enfermos, etcétera, etcétera. Esperan hasta que pasa la manifestación del 8 de marzo y unos días después dicen que hay una gran pandemia. Unos días después comienzan estas compras con sobreprecio de mascarillas de muy mala calidad. Vuelve a estar este señor Víctor de Aldana y Koldo García, la mano derecha del ministro Ábalos, y que es a su vez la mano derecha del presidente Sánchez, que sin duda alguna era la mano derecha del presidente Sánchez y a su vez era secretario de organización del PSOE. Es decir, después de Pedro Sánchez era la segunda persona
en importancia dentro del partido. Bueno, comienza esa negociación criminal de vender mascarillas que además no servían. Es decir, por ejemplo, en el caso del gobierno de la señora Francina Armengol, hoy presidenta de la Cámara de Española, ¿verdad? Que a su vez es premiada después de perder unas elecciones y premiada después de una serie de corruptelas que hubo en su gobierno, pues ella compra esas mascarillas, le dicen que esas mascarillas no sirven y 7 días después de recibirlas paga con una rapidez fantasmagórica. Y 3 años después reclama que esas mascarillas no sirven, pero reclama sin reclamar, porque es simplemente un papelito que no es realmente una reclamación formal. Bueno, es que es tanto lo que hay que contar, pero en el interín tienes tú el caso de Marruecos. Efectivamente, hay un presunto espionaje de Marruecos en España con un sistema llamado Pegasus, que es un sistema israelí, que solo pueden contratar gobiernos, no pueden contratar empresas privadas, etcétera, etcétera. Esa empresa, y de repente aparece que Pedro Sánchez, al cual aparentemente le habían grabado su móvil, cambia por completo la política internacional española y vende al Sahara antiguo, Sahara español, y lo vende a Marruecos, cuando lo que estaba planteado era unas elecciones, un referéndum para que el Sahara tomara la decisión de qué quería hacer, de cuál quería hacer. No, España... Una pequeña precisión, Pachi, una pequeña precisión, que cuando Francisco Fernández Galán dice vende a Marruecos, vende al Sahara, lo que quiere decir es que reconoce algo que no debió reconocer en ese momento, porque la posición internacional y la posición tradicional de España era otra. Reconoce que el Sahara es territorio de Marruecos, lo que cual es un exabrupto. Perdona la interrupción. Pero al mismo tiempo hay una situación de escasez de gas por la situación de Rusia y Ucrania, y Argelia es el principal proveedor de gas para España. Y Sánchez en ese momento, totalmente inoportuno, porque ha podido, digamos, tomar después la decisión y seguir recibiendo gas de Argelia. No, en ese momento, a raíz de ese espionaje y de esas grabaciones en su teléfono, cambia la posición internacional de España. Es decir, es que es todo tan truculento, pero además hay indicios de que la esposa del presidente tenía algo que ver con Marruecos, y sabemos que Marruecos, su principal producción es de hachís, es su principal producto, pero al mismo tiempo eliminan una división de la Guardia Civil que actuaba en el estrecho, en la zona, digamos, por donde entra toda la droga a España, que había sido extremadamente eficiente, y la desmantelan porque el jefe de esa cuestión estaba corrompido y vinculado al narcotráfico, y resulta que dicen que estaba en una parrilla el mismo día que estaba dirigiendo un operativo para recoger drogas, y no solo eso, sino que después lo ascienden, es decir, una persona que presuntamente está implicada con él. Es decir, es todo tan truculento, insisto. Allí hay un episodio que vale la pena también, que es el de la actuación de la señora Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno español, que está en condición de sospecha, por decirlo de alguna manera, en el caso de Marruecos, y además está en condición de sospecha en el rescate financiero que le dieron a la empresa Air Europa, en el cual ella parece haber sido una intermediaria para ese rescate financiero. Vuelve a aparecer Víctor de Aldana, que es comisionista de Air Europa. Vuelve a aparecer la esposa del presidente, lo cual quiere decir que el presidente sabía lo que estaba pasando. Vuelve a aparecer entonces esa relación, pero hay que además entender que Globalia, la empresa matriz de Air Europa, financia una cátedra en la cual ella es la catedrática, sin tener mérito académico alguno, pero es Globalia la que financia esa cátedra en la Universidad Complutense de Madrid. Es decir, es una maraña que se va sin duda a desenmarañar. Y todo eso, además, con una ley de amnistía insólitamente
que se va a aprobar hoy probablemente lo van a aprobar después de que han dicho esta línea roja no la paso y la otra tampoco y la otra tampoco, y Sánchez ha ido. Cuando Francisco Fernández Galán dice hoy es 7 de marzo del 2024. Perdona, Francisco. Sí, hoy va a ser aprobada por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y después va a ser aprobada por la Cámara probablemente la semana que viene. Es una ley que, es decir, entre otras pequeñas cosas, establece que la prevaricación, es decir, robar dinero del gobierno, no es delito si tú no te lo metes en el bolsillo para ti, pero de repente si se lo das a la mafia para que importe droga, pues a lo mejor no es un delito, lo puedes hacer. O si se lo das a tu partido para que haga cualquier cosa, pues no es un delito. En fin. Sí, es una cuestión realmente aberrante porque cambia el sentido de la figura jurídica malversación, además protege terroristas, es algo terrible. Ahora, en este minuto que nos queda, Francisco Fernández Galán, ¿cuál es la perspectiva de la democracia española en medio de todo este desbarajuste? Bueno, que haya unas elecciones pronto en las cuales sin duda alguna el Partido Socialista va a quedar en el subsuelo. Tenemos una remota esperanza de que en las elecciones vascas el Partido Popular pueda convertirse en el fiel de la balanza entre Bildu y el PNV, que son los dos partidos que van a ser más votados allá, sin duda alguna. El Partido Popular está creciendo, pero no parece que pueda llegar a ser el fiel de la balanza. El Partido Socialista está bajando, pero sigue siendo un poco más fuerte que el PP. Vamos a ver qué pasa allá, donde ha sido un terreno extremadamente difícil para el PP, sobre todo porque el caladero de votos del PP es el mismo del PNV. El PNV es un partido conservador de derecha, mucho más conservador y mucho más de derecha que el PP, pero muchísimo más, con una tradición incluso, bueno, imagínate tú que la sangre... Sin embargo, en este momento el PNV, el Partido Nacionalista Vasco, aliado con la extrema izquierda. Bueno, muchísimas gracias, Francisco Fernández Galán, por habernos dado esta orientación, y muchísimas gracias a ustedes, queridas y amigas y amigos, por haber tenido la amabilidad de vernos aquí en Bienvenidos Venezolanos TV, en Actualidad con Alexis Ortiz. Que Dios los bendiga a todos.